¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Tomás González Corre, como cada martes de Agenda TV. Me da muchísimo gusto poderles saludar y darles la más cordial bienvenida a esta charla, a este diálogo con mi buen amigo Emilio Cárdenas Escobosa. Mi estimado Emilio, Tomás, un placer nuevamente compartir cámaras y micrófonos contigo después desde hace ya algunos ayeres. Hace ratito, Tomás, así es, con el gusto y el placer de siempre. Así es, mi estimado Emilio Cárdenas, pues y el tema pretexto, digamos, para esta charla contigo, tiene que ver con este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción aquí en Veracruz. Un tema más que candente, el tema de la corrupción, no solamente en Veracruz. Sí, yo creo que el gran tema, el gran concepto que se manejó en las pasadas elecciones a nivel federal y a nivel estatal tiene que ver con la corrupción. Y en ese sentido, Emilio, platícanos, ¿de qué trata este tema de la corrupción de entrada? Hablemos primero de la corrupción y después hablemos de la otra parte. Bueno, mira, Tomás, todos sabemos que si algo ha lastimado a las instituciones, a la convivencia social, que nos ha metido en una serie de problemas gravísimos de inseguridad, de desigualdad, de pocas respuestas institucionales a las grandes demandas sociales, ha sido el tema de la corrupción. Digo, es un tema que no es de esta época, es un tema que data, algunos incluso dicen que es parte del ser nacional, de la esencia nacional, de concepción de la cual yo difiero. Es una cuestión del modelo también de desarrollo, donde se impulsa siempre el individualismo y que el que tiene más es el que más vale, en términos materiales, digamos así. Entonces a veces se hace fácil, pues hacerse, allegarse pues ganancias inmediatas, aprovechando cualquier circunstancia. Desde el que tiene un cargo público, llega ahí viendo pues a ver qué puede hacer ahí, qué negocios se van a hacer, sí, claro, etcétera. Pero esto ha ido de la mano a su vez de un proceso que también es un problema grave en nuestro país y en Veracruz sin duda, que es la falta de una cultura de la legalidad. Claro. Se nos hace a los ciudadanos muy fácil, ¿no? Digo, desde comprar un disco pirata, que sabemos que no se debe hacer o no se debería hacer, de eso a dar un soborno para que nos agilicen un trámite, que ya me paró la gente de tránsito, le digo, oiga, oficial, ahí. Eso tiene que ver con los ciudadanos y sí daña en general a toda la convivencia, a todo el sistema, pero donde tiene los daños más profundos me parece es en la función pública, claro, es en el gobierno, porque ahí estamos hablando ya de redes de complicidad, de maquinaciones para defraudar y de una visión patrimonialista del poder, como un botín político. Vienen las campañas, participas, ganas, dices ya llegué, es mi gobierno, van mis cuates, van mis proveedores, vamos a ver aquí impulsar temas, ya estoy pensando en el siguiente cargo en el que aspiro sentarme y pues para llegar a él tengo que empezar a construir redes y empieza a moverse mucho dinero, se requieren muchos recursos para este tipo de proyectos políticos, en esas visiones patrimonialistas que están presentes y que creo que va a ser bien difícil moverlas. Claro. Pero ahí los daños ya son mayores, ahí hablamos ya no del soborno que le diste a lo mejor a la ventanilla para que te agilizaran la entrega de un documento. No, estamos hablando de cosas que en Veracruz han causado gravísimos daños, digo a nivel nacional sin duda, pero aquí en Veracruz, claro, lo que fueron los dos anteriores gobiernos previos al actual fue una cosa terrible, ¿no? Un desastre, un quiebre de las finanzas públicas, dejar un Estado en una situación terrible que lastimó, reitero, a las instituciones y generó en la gente una gran desconfianza no solo hacia el gobierno, sino hacia la política, claro, hacia los políticos, hacia el ejercicio de la función pública y de repente entonces dices, bueno, ¿y qué todos son iguales? No todos son iguales, hay gente que transita desde luego por las administraciones públicas, gente honorable, gente profesional que cumple sus tareas, pero a la par hay otros que llegan ahí como grupos mafiosos, sí, como aves rapaces, literalmente, a ver qué hay, a ver qué se llevan. Pues eso desde luego generó un desgaste de tal magnitud en las instituciones, en las percepciones del ciudadano respecto a lo político, que bueno, pues se explica en gran medida los resultados que vimos en la elección federal y en la local del pasado 1 de julio, el hartazgo ya ciudadano respecto a este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto se abren muchas interrogantes de lo que viene, muchas interrogantes respecto a qué podemos hacer como ciudadanos, porque pues quedó demostrado que el poder del voto ciudadano es inmenso. Sí, claro. Inmenso, se expresó de una manera... O sea, hay un mandato claro. Claro, que no se lo esperaban mucho, yo creo que ni los que ganaron se esperaban esos números.
Y eso refleja que bueno, la gente está deseosa de poner un hasta aquí a muchas cosas. Oye, Emilio, retomo, o más bien para ilustrar un poco esto que estás comentando entre la acción del ciudadano y la acción de el gobierno, los políticos, la administración pública. El ciudadano mexicano, de esas paradojas de la vida, cruza el río Bravo, por ponerlo así, y se convierte casi en el más fiel seguidor de las leyes, reglamentos, no tira la basura donde sea, respeta las reglas de tránsito, se cruza en las esquinas donde están las cebras, en fin. Y esto tiene que ver porque efectivamente allá en Estados Unidos pues hay una sanción por parte de una autoridad que sí está protegiendo el bien público. Sí, ¿no? Ese es la otra parte, digamos, que hace que esto sea tan complejo, la impunidad. Claro. En México no se sanciona, tenemos un historial enorme en todos los estados, en todos los gobiernos, de casos de corrupción, de señalamiento, y ahí están muchos de ellos impunes, se han justificado de diversas maneras. Somos en ese sentido también rehenes de acuerdos políticos, somos rehenes de la partidocracia, ¿no? Que en el Congreso se arreglan las cosas a modo y va dejando que haya espacios muy grandes para la impunidad. Lógicamente tú vas a una sociedad o vas a una comunidad donde sabes que si no cumples te sancionan, te multan o te llama a cuentas una autoridad, pues lo piensas dos veces. Aquí yo creo que ese es el gran reto, avanzar en el combate real a la impunidad. Porque cuando haya una sanción a los que delinquen, a los que defraudan el erario público, a los que abusan del poder, en ese momento sientas un precedente y ya los que sigan van a pensárselo dos veces para hacerlo. Es un tema que tiene que ver también con los equilibrios de poderes, claro. Con que haya contrapesos en el gobierno, contra que un ejecutivo tenga un legislativo que de verdad lo vigile, que haya jueces y un judicial que de verdad trabajen para que se cierren estos espacios y sancionen todo este tipo de conductas. Ese es el reto importantísimo y sí tienes toda la razón. Por eso en México cuando estamos de lejos nos volvemos ciudadanos modelos, ¿no? Sí, claro. Sí. Y si es mojado, pues más todavía, no, pues para no llamar la atención, sí, ¿no? Para claro. no llamar la atención. Claro. Oye, Emilio, es un tema de buenas y malas personas en el gobierno, o sea, ¿tiene que ver con la moral individual o estrictamente con esta parte que dices de los pesos y contrapesos institucionales? Sí, yo creo que las dos cosas. Desde luego todo parte, me parece, de la ética personal, de los valores que tengas como persona, de los valores que recibiste en tu formación, en tu casa, con tu familia, con tu escuela. O sea, que tú seas una gente que sepas que tienes que ser un buen ciudadano, una buena persona, un buen amigo, un buen padre de familia, que cumplas con todo esto. Y si una persona de esas características llega a la estructura de gobierno, en cualquiera de sus niveles, a participar, bueno, pues tiene un piso, digamos, fabuloso, para que de ahí él tendrá que irse conduciendo en base a esos valores, pero también en base a los referentes legales que tienen que se establecen y que tienen que cumplir en su actuar. Y sí, también tiene que ver desde luego con esa división de poderes, con que las contralorías de verdad vigilen, con que los altos funcionarios estén pendientes y cumplan con lo que tienen que hacer, con que los congresos vigilen, lo que decíamos. Me parece que esa es la cuestión en la que tenemos que avanzar hoy en la nueva circunstancia política nacional y estatal, porque recordemos que los temas justamente esos de combatir la corrupción, terminar con la impunidad, generar una nueva mística del servicio público, pues se nos han anunciado y estamos los ciudadanos también a la espera y desde luego tendremos que empujar para que suceda. Claro. Porque yo algo que siempre he señalado, porque creo en ello, es que los políticos, en general la clase política, son refractarios a la rendición de cuentas. No les gusta mucho, ¿no? Sí, claro. A la transparencia, a la rendición de cuentas. Por la visión patrimonialista que comentabas, ¿no? Que esto es mío, a mí, ¿por qué va a venir un ciudadano, un grupo de ciudadanos a querer saber yo a quién le estoy asignando tal o cual cosa? ¿Por qué mi decisión no se la tengo que explicar a nadie, ¿no? Creo que eso tiene que cambiar. Pero eso va a cambiar en esta visión del político reacio a la tolerancia, a los valores de la democracia, la tolerancia, la transparencia, la rendición de cuentas, reacios por regla general a eso. ¿Cómo lo vas a lograr? Solamente
disuadiéndolos que lo hagan, no persuadiéndolos. Tú te puedes pasar todo el tiempo hablando, oigan, pórtense bien, sean buenos, cumplan las leyes, usted ofreció cumplir y hacer cumplir. No, ¿cómo los vas a disuadir, a frenar? Pues con la acción ciudadana, con la movilización, con la presencia, y aprovechar todos y cada uno de los espacios que incluso el propio modelo de gobierno nos ofrece, ¿no?, a los ciudadanos en diversos momentos a participar. Como ahora mismo decías al inicio de la charla, este sistema que se creó anticorrupción, que hay un grupo de ciudadanos que participa en su seno, que de hecho llevan el timón, la presidencia, digamos, del sistema en el país y en los estados, la lleva un ciudadano y un grupo de ciudadanos está ahí presente y vigila. Yo sostengo que hay que aprovechar todos esos momentos y espacios, porque solo así, si los dejamos solos, ya sabemos lo que hacen. Claro, antes de meternos ya más de lleno a este sistema anticorrupción, Emilio, pero retomando el concepto sistema, esa parte de sí, lo que tú decías es importante, tener un buen piso desde el ciudadano que se convierte en gobernante, en funcionario, en representante popular, un buen piso ético, siempre es un buen punto de partida. Sin duda. Sin embargo, tenemos ese otro, ¿cómo podríamos llamarle? Como fantasma, que es el sistema. Sí. Que cuando tú te incrustas, por muy buena persona que seas, al entrar al sistema, las cosas cambian. Quizá no en lo individual, pero dentro del engranaje de ese sistema que lo podemos ilustrar con las casotas de los funcionarios, ¿no? Con sus viajes, sus camionetas y todo lo demás. Pero ahí es cuando dice uno, caray, pues era buena persona fulano, pero quién sabe qué le pasó, y a los 3 años ya los vemos justamente, vivía en una casa bien quizá, o una casa de interés social, y a los 2, 3 años ya lo vemos con viajes al extranjero, con cambios de casa, con cambios de carro cada año. Es muy fácil detectar. Sí, cuando alguien ya se lo tragó el sistema, ¿no? Sí, y eso es un erradero, pues el sistema devora a las personas. Desde luego sí tiene que ver con la solidez de los principios de cada quien, porque una persona que tiene el convencimiento de que llega a servir a un cargo público y no a servirse, que los hay y hay muchos, pues son los que no los vas a ver con el carrazo y con las cuentas, ¿sí? Hay otros que sí, son redes de políticos. También para participar dentro de la política del sistema, lo sabemos, son redes también de relaciones con políticos, con funcionarios, que se van moviendo y van avanzando, van ganando posiciones. No todos son malos, hay algunos que pueden ser incluso hasta contrapesos, su propia red de participación, pero sí, siempre está ese riesgo, sin duda. Yo insisto, es un tema que tiene que ver con tus principios, con que vayas a cumplir la ley y que sepas que tú tienes, al salir de ahí, voltear y ver a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos de frente. O sea, que no vas a salir ya huyendo, etcétera, porque eso es lo que ha lastimado tanto. Gente que no tiene claro que el servicio público es eso, que la política es servir. La política es servir. Puede sonar romántico, puede sonar muy teórico, y podríamos hablar aquí de los orígenes de la política y de los orígenes de la democracia, pero en el fondo y al final es eso, es servir, es llegar a servir, a impulsar proyectos que puedan servir a la gente. Y desde luego pues hay malos elementos, pero se pueden ir cambiando los que tienen convencimiento y están bajo ese compromiso de que sí se logran las cosas. No es fácil, desde luego, y eso se ha visto, hasta dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Hay gente que puede llegar con toda la buena fe del mundo y de repente se voltea así, ves que preguntas qué horas son y te dice un colaborador, las que usted diga, señor. Ahí empieza a perder el piso, la naturaleza humana sí nos puede perder, pero también ahí depende. Por eso también es esa parte que de la experiencia, de los que llegan a los gobiernos, a los cargos, no improvisar, gente probada, gente con experiencia. Qué desafortunadas antecedentes de los jóvenes que accedieron al poder, que eran el orgullo del presidente Peña Nieto, ¿no? Esos camada de jóvenes gobernadores, mira lo que salió, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, esa es parte importante, la parte formativa. Una parte, el primer piso es tu familia, tu educación, tus valores. La otra parte es la formación que adquieres en lo profesional y en el arranque de con quien empiezas a participar en política. Sí, sin duda. ¿No?
porque si no, efectivamente esos halagos Sí. al poder, así sea el funcionarito más pequeño Sí, se marean, dentro se marean. del eslabón gubernamental, Sí. híjole, unas mareadas terribles. Sí, ese ha sido un problema y es un problema, ¿no? Y yo recuerdo hace unos días el presidente electo López Obrador les decía, ¿no? En alguna reunión que a sus funcionarios que eso, que les iba a pasar, que tuvieran cuidado, que los iban a halagar, los iban a rodear y los iba a alejarse, ¿no? Encapsular, porque eso pasa. Luego Claro. uno dice, pero ¿por qué el gobernador o el diputado no sabe esto? Pues porque tiene una serie de gentes que lo rodean, que a veces no le llega ni la información real por cuidar la posición del asesor, del cercano, ¿no? Entonces ahí se van creando distorsiones en el ejercicio del poder, y si lo unamos a esa visión de que este es mi gobierno, mis amigos, y a mí nadie me tiene por qué cuestionar, pues mala cosa, ¿no? Sí, oye, Emilio, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Pero desde luego. Y regresamos ya para que empecemos a platicar del tema del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción. No se nos vaya, regresamos, esto es Agenda TV, volvemos. La calidad tiene nombre, Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad, Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Consulta. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0.
Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, pues ya estamos de regreso aquí y seguimos en la charla con mi buen amigo Emilio Cárdenas Escobosa. Y ahora, Emilio, pues ya para ir aterrizando un poco en el tema de, después de haber dialogado sobre los antecedentes, lo que es la corrupción, claro, etcétera, es este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿por qué surge, cómo nace y qué está haciendo? Ahí te va. Lo primero, a nivel federal se expide una ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto empieza por allá del 2014, al poco de entrar Peña Nieto, y doy todo el contexto. Sí, le estalla el conflicto de la Casa Blanca, que causó... Investigación periodística de Carmen Aristegui y su grupo de investigadores. Y de repente se dan cuenta que ya fue un clamor, o sea, a lo mejor en otro país hasta hubiera caído el presidente, claro, digo, así diciéndolo tan drásticamente, porque en otras naciones sí pasa donde no hay la impunidad que tiene este país. Bueno, dicen, vamos a diseñar algo que pueda pues salir al paso, atenuar una válvula de escape. Eran los tiempos del Pacto por México, cuando traían a todas las fuerzas políticas ahí en la mesa, todos contentos, participando. Entonces, bueno, dicen, vamos a sacar proyectos que había para crear un modelo de alguna instancia que pueda ayudarnos a combatir la corrupción. Y entonces hay una serie de reformas legales, constitucionales en la General de la República, se expiden 7 leyes federales, se crea un Tribunal de Justicia Administrativa a nivel federal y se establece un sistema que se llama Sistema Nacional Anticorrupción, que es una instancia de coordinación donde se sientan ciudadanos con autoridades para hacer políticas, diseño de políticas, alineamientos, seguimiento a casos y en su caso que se sanciona a través de la figura que también emerge de estas reformas, que es la de un fiscal especializado en combate a la corrupción. Tema que a nivel nacional todavía no hay fiscales, ya ves que hay un gran debate. Sí, así es. Pero bueno, este modelo que está a nivel constitucional se tiene que replicar en todos los estados de la República. Entonces hay plazos, se fue estableciendo. Aquí en Veracruz, en noviembre del 2017, del año pasado, el gobernador Yunes envía ya las iniciativas de reforma para que se cree el sistema de Veracruz, el sistema estatal anticorrupción del estado de Veracruz, donde también se homologan leyes, se crea un tribunal de justicia administrativa análogo al federal, se tiene que nombrar un fiscal anticorrupción, tema que, bueno, al rato es que lo sí, votamos, claro, de todo lo que vino, y se tiene que establecer un comité ciudadano como prevé la ley. Para esto se tiene que formar primero una comisión seleccionadora que tiene que emitir una convocatoria pública para que se inscriban ciudadanos que, cubriendo ciertos requisitos, bueno, pretendan integrar este comité ciudadano. Esta comisión de selección la nombró el Congreso de Veracruz, sí, integrada por académicos, por representantes de organismos empresariales, organizaciones sociales. Ellos emiten una convocatoria y en el mes de abril-mayo concurrimos, yo concurrí, vi una convocatoria pública en un tema que a mí siempre me ha interesado sobremanera, porque además de todas mis actividades profesionales, pues ha sido columnista, articulista, claro, he participado siempre en eso y siempre ha sido un tema en el que yo caigo, la participación ciudadana, el combate a la corrupción, el combate a la impunidad. Entonces yo cuando veo que se va a crear el sistema en Veracruz y ¿sabes esta ventana? Dices un espacio, dije, bueno, pues vale la pena, participo, me sometí a todas las reglas y pruebas y entrevistas y bueno, fui seleccionado junto con 4 compañeros a este comité ciudadano, que el comité ciudadano es el que integra en esa mesa donde están los funcionarios y autoridades a digamos, representantes, digo, a lo mejor suena ampuloso decirlo, pero representantes de la sociedad veracruzana. Sí. Es un grupo que tiene esa responsabilidad por ley de llevar las inquietudes, las demandas y contribuir a cerrar los espacios a la corrupción, a las faltas administrativas y que se sancionen todos estos casos. Entonces entramos ahí en este comité de participación ciudadana que fuimos electos por periodos, o sea, fuimos 5 compañeros y tenemos diversas duraciones. Claro. Yo fui electo para estar 2 años en el sistema y cada año se va a ir renovando la presidencia del sistema.
Okay. Un ciudadano siempre está al frente de ello. En ese momento es el contador Sergio Vázquez Jiménez, él es el presidente el próximo año, cuando termine el periodo de Sergio, su servidor estará al frente del sistema un año, y después me sucederá la compañera Almadeli Hernández, está Jesús Muñoz de Cote y Mercedes Santoyo, que es la que fue electa por 5 años, somos el primer grupo. Se irán renovando, etcétera, pero ya estamos adentro. Se ha dado una presidencia patrimonialista de no, que aquí ya llegué y ya me quedo. Sí, aquí. no, es un año, okay. Es un año en el órgano de dirección, digamos, del sistema, okay. Está sentado el presidente del comité coordinador, que es a su vez el presidente del comité de participación ciudadana, y se sienta con quienes, con el titular del ORFIS, del órgano fiscalizador del Estado, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, está en este caso la presidenta del IBAI, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura y el fiscal especializado en combate a la corrupción, que se tenía que nombrar porque, bueno, para tener la mesa completa, claro. Aunque no era un requisito que se debía esperar que él estuviera para integrar el comité coordinador. Sucedió así porque también la ley tiene plazos legales muy fatales. Se tenía que establecer ya el comité coordinador y se tenía que andar un órgano ejecutivo que se llama la Secretaría Ejecutiva. Sí. Es el órgano, digamos, técnico de apoyo. La ley la define como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. Digamos, la estructura burocrática de apoyo al comité para poder desarrollar todas sus tareas. Una estructura análoga a la que tiene el sistema nacional y los estados de la República. Entonces, bueno, ya todo eso se fue haciendo, surgió el Comité Ciudadano hace un par de meses, y hace unos días se instala ya el Comité Coordinador, porque ya los plazos llegaban al límite, sí. Había que echarlo a andar, y de aquí corren 10 días, que están corriendo ya, han pasado 2 o 3, pero en el término de 10 días tiene que ya instalarse la Secretaría Ejecutiva, y empezar a trabajar. Para ello, pues el Ejecutivo del Estado, dice la ley, los transitorios tienen que proveer los recursos financieros y demás para su operación, parte en la cual estamos ya a punto de llegar también al término fatal, claro. Lo cual ocurrirá en este mes de agosto, ¿no? Pero bueno, hemos ido avanzando en ese sentido. El Comité Ciudadano tiene atribuciones muy claras, señala la ley. Es el vínculo del sistema anticorrupción con la sociedad, desde luego, con las agrupaciones empresariales, con instituciones académicas, con organizaciones de todo tipo de la sociedad. Nosotros tenemos que llevar sus inquietudes a la mesa, tenemos que darles respuesta a muchos temas, pero la respuesta no se las damos nosotros las ponemos, los que están sentados ahí, los señores, claro. Que son autoridad, ellos sí tendrán que decirnos, a ver, el caso ¿cómo va, señor auditor? El auditor nos tendrá que decir, y nosotros a su vez decirle a los interesados, o canalizar simplemente, es decir, echar a andar una serie de acciones coordinadas entre autoridades y ciudadanos que permitan irle cerrando espacio a todo esto. Una tarea que no es fácil porque es una tarea técnica muy compleja y elaborada, estar trabajando sobre la construcción de indicadores para medir la corrupción, sobre la revisión de políticas, lineamientos, es decir, buscar, sentarse a revisar en las leyes, en los procedimientos administrativos, todos los espacios que puedan permitir que por ahí se vaya algún caso de faltas administrativas y que deriven hechos de corrupción. Esa es la parte técnica, que la tenemos que hacer sin duda entre todos, en esa mesa. Pero está la otra parte, la parte de que se vea que esto camina, porque el ciudadano es impaciente. Sí, no, queremos resultados ya. Nació el sistema anticorrupción incluso a nivel federal o en los estados, ahora mismo en Veracruz, pero la gente quiere ver ya, o sea, ver qué va a pasar, que tengan dientes, que sancionen, que castiguen, porque hay tanto material pues para entrar, que el ciudadano quisiera ya echarlo a andar ya. O sea, que oye, y a ver, sobre eso justamente, sí. Hemos invertido a nivel México, como país, mucho tiempo, dinero y esfuerzo en candados, cadenas, controles, contracontroles, las contralorías, los órganos fiscalizadores, como es el caso del ORFIS, la Auditoría Superior de la Federación, y inventamos uno y otro, y la corrupción sí goza de cabal salud. ¿Sí? Sí. Ahora, esta parte, ¿dónde está lo novedoso de esto, con todo lo que ya tenemos? Sí. Hasta el día de hoy, hasta el momento de esta charla, con todo lo que ya teníamos y que vimos que no ha funcionado.
O sea, ¿dónde está lo novedoso? ¿Cuál va a ser la aportación de este comité de participación ciudadana, Emilio? Bueno, digo, porque es justamente, sí, claro, centrándome en la parte que dices tú, pues los ciudadanos tenemos prisa, ¿no? Queremos ver ya gente que se empiece a caer, ¿no? Sí, sin duda, fíjate, en el diseño del diseño legal, del sistema anticorrupción, como te decía, que surgió a partir de la necesidad de despresurizar y legitimar, de que de verdad se estaba combatiendo la corrupción, tuvieron el buen tino, creo yo, de poner la conducción del sistema en manos de un ciudadano, de este grupo de ciudadanos que son seleccionados, de estos 5 que hay en México, y en cada estado hay un grupo de 5, uno de ellos preside el sistema. Bueno, al estar un grupo de ciudadanos al frente del timón de esto, de entrada ya no es una posición cómoda para las autoridades y funcionarios, claro, porque como yo decía hace rato, no les gusta que los ciudadanos se asomen y estén pendientes y pidan cuentas, oiga, a ver cómo va este asunto, quiero que me informe, ya no por escrito así de que mando un oficio con el derecho de petición que nos garantiza la Constitución, sino ahí, en un mecanismo de coordinación con un soporte legal. Eso es una gran virtud. Entonces yo siempre he dicho que lo que para ellos fue una necesidad de despresurizar y de bajarle 2 rayitas a la presión social por el tema del enojo, por las riquezas y por las malavidas, pues hay que convertirlo en virtud. Dejaron que los ciudadanos se metieran a esto y hay que empujarlo. Y fíjate, Tomás, que eso ya está sucediendo a nivel nacional. O sea, todos mis compañeros que son integrantes de los comités en diversos estados, estamos muy comunicados, estamos coordinados y ya han venido impulsando en sus entidades muchas acciones. El Comité Nacional, por ejemplo, recién metió un amparo porque no nombraban a los magistrados de todo el magistrados ministros, incluso magistrados para el sistema anticorrupción, y lograron un amparo que obliga, ya salió la semana pasada, al presidente y a la Cámara de Diputados a designarlos. Es decir, tienes un gran potencial de conseguir cosas en la medida en que te lo propongas. Claro. Si tú te visualizas en un comité ciudadano sentado con autoridades, tú dices, no, pues yo ya soy como una autoridad más y ya como te el cafecito, la galletita, ya te mareaste, ya regresamos a lo mismo. Sí, te perdiste. ¿Qué tienes que hacer? Pues hacer uso de justamente los instrumentos que te da la ley. Yo creo que ese es el gran potencial y la virtud que tiene este sistema. Por eso no es cómodo que haya un grupo así de emergido de la sociedad civil que pueda estar teniendo voz pública, presencia mediática, incluso la posibilidad que la ley le establece de hacer recomendaciones públicas, así como las de la Comisión de los Derechos Humanos. Claro. No son vinculantes, es decir, no obligan al funcionario, pero si tú ventilas un caso. O sea, lo haces visible. Lo haces visible, y en el caso que yo te comentaba, que yo creo que el político no tanto se le persuade, sino que se le disuade. ¿A poco les gusta que le saques ahí en una declaración pública, oiga, no han atendido este asunto, o hay estos y estos elementos que están atorados y no caminan? Entonces, en esa medida, esa es la gran fortaleza que tiene el comité de participación. Estamos naciendo, es decir, el sistema está en una fase de construcción, pero tiene un gran camino por delante. Solo lo vamos a lograr en la medida en que de verdad nos involucremos los ciudadanos. Digo, nosotros estamos haciendo nuestra chamba, lo que nos toca ahí, trabajar, impulsar, debatir, porque también son debates ahí interesantes en las mesas, pero en la medida que nos estemos vinculando con la gente. Hace falta una gran tarea de divulgación, de difusión de qué se trata esto. Hace una gran falta caminar, recorrer el estado, porque no se circunscribe aquí a la capital. Tenemos ámbito de competencia con los municipios, por ejemplo. Nosotros tenemos ya un programa de trabajo que vamos a arrancar foros, mesas, es que Veracruz es enorme, claro. Veracruz. Digo, nada más así, sí, para hacerlo, simplificarlo, son tres Veracruz, norte, centro y sur, así para simplificarlo lo más posible. Así, con problemática diversa, claro, y con forma de entender la propia dinámica de las autoridades en cada lugar es distinta, claro, por las zonas rurales a las grandes ciudades. Pero te digo, traemos un programa de esta naturaleza. Ahorita vamos a arrancar ya actividades, hemos estado también sujetos a esta parte que comentaba de los tiempos, de que se tenía que estar el comité, de que estamos ya en la víspera de contar con los recursos suficientes para poder tener, digamos, la capacidad de movilizarnos, de tener oficinas, de desarrollar nuestra plataforma digital, que vamos a tener nuestra página web, algunas aplicaciones que estamos ya trabajando para que se descarguen en los teléfonos celulares. Perfecto. Y cualquier ciudadano pueda hacer una denuncia anónima, pueda aportar información que nosotros llevaremos a la mesa.
Es decir, nosotros no nos hemos quedado ahí parados. Sin embargo, sí, lo que comentábamos al inicio de la charla, y creo que fuera de los micrófonos, de que nos tocó surgir justamente en un momento muy complejo, en un momento de gran intensidad política, donde hay un maniqueísmo así muy marcado. Sí, ¿no? por supuesto. Estos son buenos y estos son malos, y estos los puso el gobierno en funciones, o estos ya los está moviendo el gobierno que viene. Cosas de esas tan complejas que te meten en desgaste. Y qué bueno que tocas esa parte, Emilio. Voy a poner sobre la mesa ahorita en esta charla 2 momentos. Justamente el momento del nombramiento de ustedes, levantamiento de cejas y de quiénes son, de dónde vienen, claro, por qué llegaron, claro. Cuestionamientos que se ventilaron públicamente Sí. respecto a que si hubo manipulación o no. Primer momento en donde le pone signos de interrogación a este comité, Sí. en términos de si realmente van a ser autónomos o no. Segundo momento, el momento de la designación del fiscal anticorrupción en el estado de Veracruz. O sea, son 2 momentos para un mismo comité que lo pone justamente ante la opinión pública en la observación ciudadana. Sí. Cuéntanos, que uno y otro, ahora sí. Claro, es natural. Cuando nosotros fuimos seleccionados, o sea, pasamos por la convocatoria pública y hay un fallo de la Comisión de Selección, a través de los criterios que ellos establecieron y que nos sujetamos, no recuerdo si éramos 25 o algo así de aspirantes, y concluye, pues es lógico, en cualquier proceso así, pues hay quien no le gusta que no quedó, o no quedó quien esperaba, o alguien de la propia mesa que delibera, pueden tener diferencias. Eso fue, simplemente se pasó a los medios un tema que se debió haber procesado al interior de aquella comisión de selección que hizo su trabajo. Conforme a sus propias reglas. Sus reglas, digo, eso es un tema. A mí me preguntan, oiga, pero es que usted estuvo y que dicen y que su compañero fue... Pues eso, pues pregúnteselo a la comisión de selección. Yo me sujeté a las reglas, participé, y yo tengo ahí a la vista del que quieran mi hoja de servicios, mi experiencia, mi trayectoria. Digo, yo no me metería en un asunto así si yo no tuviera el soporte suficiente en cuanto a experiencia, en cuanto a resultados, en cuanto a profesionalismo y en cuanto a la moral que uno ha mostrado en sus cargos. Claro. Entonces, bueno, esa parte pasó. Hubo un momento en que, lógicamente, es así en cualquier circunstancia, cuando se tiene que elegir un grupo. Ahora lo vemos cuando se eligió al fiscal, o ahora que se eligieron los contralores internos lo hizo el Congreso de los órganos autónomos. Siempre los que no quedan y hacia el interior, siempre eso es normal, natural. Bueno, nosotros salimos así y dijimos, aquí lo que nos acredita, y es algo que yo en lo que creo y siempre lo he hecho, es el trabajo. Uno puede decir misa, pero lo tienes que demostrar en los hechos. Si tú dices, yo hago esto y voy por acá, tiene que haber correspondencia, congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. No solo los políticos, todas las personas. Y en este caso, donde nosotros recibimos la oportunidad de integrarnos a un comité de esta naturaleza, pues tenemos que también actuar de esa forma. Dijimos, en el andar nos vamos a ir bien. Y empezamos a caminar, y la coyuntura política nos llevó casi de manera inmediata a un tema en el que no podíamos permanecer al margen, que no podíamos decir, no, pues eso no nos compete a nosotros, nos vamos a estar aquí en la mesa revisando indicadores, o sea, no, teníamos que salir y plantear una posición, y lo hicimos como Comité de Participación Ciudadana, en el sentido de que, bueno, nos parecía que no fue la mejor forma, que hubo desaseo, que se vició el proceso a partir de que se adelantaron nombres desde hace muchos meses de quien al final quedó como fiscal, de la manera en que lo procesaron ahí la comisión correspondiente del Congreso, etcétera, etcétera. Nosotros fijamos postura de que no estábamos de acuerdo cómo se llevó, que era un daño innecesario al nacimiento del sistema anticorrupción, porque lo que pasaba con el nombramiento del fiscal contaminaba todo lo demás, porque el ciudadano dice, no, pues si así sacaron este fiscal, pues con qué confianza le voy a tener, o sea, no solo a la figura esta, sino a los que están ahí sentados y a estos ciudadanos que dirán, a lo mejor estos ya van más planchados que nada, y forman parte de esta comparsa y nos tocó ese momento complejo, ¿no? No, por supuesto. Teníamos que plantear una posición en la cual creemos y la cual sostenemos, y que al final, por eso pues hay ya en curso impugnaciones y temas en cuanto a la figura y el nombramiento del fiscal. Nosotros lo hemos dejado claro que no es contra la persona, el abogado que quedó designado, bueno, es por el procedimiento, pudo haber sido ese abogado o el que quieras, el que me digas. Fue la manera en que el Congreso dejó que las cosas se enredaran a un punto
en que fue una cosa que yo no había visto desde hace mucho tiempo en el Congreso de Veracruz, lo que sucedió el día del nombramiento, ¿no? Y que bueno, ¿y qué pasó después? Teníamos un mandato legal, lo tenemos porque tenemos que ir cumpliendo cabalmente y paso a paso lo que la ley del sistema nos señala. Había que instalar el comité coordinador, y hay quien nos preguntaba, bueno, ustedes fijaron una postura, pero si van y se sientan ahí, van a convalidar lo que pasó, ¿no? El nombramiento. Y se quedó claro y se dijo y se señaló, incluso en reuniones del comité, bueno, quedó asentado en actas de que pues no se convalidaba nada, que estábamos ahí por un mandato legal, el presidente, los funcionarios, en este caso el resto del comité ciudadano, porque había que sentarse con los funcionarios que la ley señala, punto. Ya lo que pase o no pase, en el caso del fiscal, es un tema que ya lo dirimirán las autoridades correspondientes. Pero bueno, fue un momento en el que tuvimos que salir a plantear cosas, y ahora vendrán seguramente otros momentos en los cuales pues tenemos nosotros que acreditar que estamos haciendo las cosas como nos marca la ley, y sobre todo respondiendo a la confianza del ciudadano. Te decía yo, el ciudadano es impaciente, el ciudadano quisiera que ya nació el sistema anticorrupción, pues mañana el fiscal va y abre una carpeta contra fulano, perengano y mengana. O sea, todo tiene sus tiempos, evidentemente. Este es un sistema que hay que ir construyendo, pero tenemos que construirlo sobre bases firmes, sobre bases que abonen a la credibilidad del órgano. El ciudadano le cree más a otro ciudadano que a un funcionario, claro, por regla general. Entonces nosotros no podemos estar sentados sintiéndonos que somos unos funcionarios, y que no, nosotros somos ciudadanos que estamos de la mano con ellos, y que los problemas que les molestan, a mí me molesta muchísimo enterarme de casos de corrupción, enterarme de negocios al amparo del poder, y que si hoy estoy sentado ahí con mis compañeros con los que compartimos esa visión, pues lo vamos a poner en la mesa, claro, ¿sí? Y ya no será la responsabilidad nuestra el que se atienda, vamos a empujar para que pase, para que los órganos fiscalizadores revisen, para que en su caso el nuevo fiscal, sea este fiscal o el que sea, o el fiscal, la figura del fiscal anticorrupción, proceda y en su caso se sancione y se inhabilite, o se abran carpetas que pueden llevar incluso a prisión a un funcionario, esto. Eso es lo que la gente espera. Pero en este transitar sí, estamos en momentos complejos, ¿no? Porque hay un ánimo de mucha gente de ver, no te voy a decir de revancha, pero sí de saciar ganas de ver a fulano, a perengano. Sí, claro. Hay un listado de personajes en la vida pública veracruzana y a nivel nacional. Y además es que esa fue la tónica, la narrativa, por ejemplo, del gobierno de Miguel Ángel Yunes fue esa, el combatir a la corrupción en el 2016, eso le permitió llegar. Claro. Y la mantuvo activa y la ha mantenido activa. Todavía hace unos días dice que está esperando que a un funcionario, a un diputado se le termine el fuero. Pero ha sido todos los casos que han sido públicos y que sabemos de procesos contra exfuncionarios, pues eso estableció en el imaginario colectivo lo del, qué bueno, ¿no? Y pues síganse adelante, ¿no? Ya si este gobierno concluye y el que viene, pues va a tener que seguir en la misma tónica. Me parece que esas expectativas sociales también nos van a meter en un desgaste, porque no podemos permanentemente estar en una guerra así de persecuciones. Sí hay que hacerlo, la ley es clara, y donde se acredite y se compruebe y se abran carpetas y eso queda establecido, pues se tendrá que hacer, sin duda. Para eso este sistema, ahí es donde va a entrar a prueba. En esos momentos donde ya estemos con casos sobre la mesa, más allá de esta fase que es de inicio, de construcción, y de que bueno, no ha sido fácil, pero vamos caminando. A ver, Emilio, normalmente hay un dicho que denuncia está obligado a comprobar. Así es. Pero desde el punto de vista ciudadano, hablabas hace rato, por ejemplo, de una aplicación. Uh-huh. Ya está la aplicación, yo la bajo a mi celular. ¿Qué puedo denunciar? ¿O qué podría, en lo que terminan de hacer sus manuales y todo lo demás, como que qué podría yo denunciar? Porque obviamente yo, como ciudadano común, no tendría yo las pruebas, por ejemplo, de desvío de fondos, uh-huh, ni acceso a las cuentas, ni facturaciones, ni nada por el estilo, pero sí me puedo dar cuenta cuando un funcionario público, un representante popular o un gobernante, lo que decíamos hace rato, que vive en una casa de un solo piso y que al año de llegar a un puesto ya esa casa ya tiene 2 pisos, ya no tenía carro y resulta que ya tiene una camioneta del año, o simplemente ya se mudó de la colonia tal a la colonia, a la superfraccionamiento tal. Eso sí lo puedo ver como ciudadano, claro, no la otra parte. ¿Cómo puedo hacer denuncias? O sea, ¿con base en qué? Sí,
Sí, mira, el tema no es fácil de abordar. Claro. Porque unas son presunciones, eso. Yo veo a mi vecino que de repente cambió ostensiblemente su modo de vida y su nivel y dices, aquí algo no cuadra. Sí, claro. Pero va de eso a tú ver que tu calle, por ejemplo, que la acaban de pavimentar, a la semana ya surgieron grietas y esa obra estuvo mal hecha. Ok. Puedes ver eso. Tú puedes ir y decir, oiga, ¿sabe qué? Es que yo quise tramitar, no sé, un documento oficial y me están pidiendo una lana. Eso lo puedes denunciar. Pero el nivel de denuncia va desde que te piden, a ver, ¿usted cómo se llama? ¿Dónde vive? Y dices, no, yo no voy a dar mi nombre ni voy a dar mis datos, ¿no? A la denuncia anónima. Nosotros vamos a trabajar porque se puedan aceptar, porque de hecho a nivel nacional así se está trabajando, los lineamientos generales, que entren las denuncias anónimas, que dan indicios de dónde empezar a revisar o pedir, a ver, el señor Contralor, nos está llegando información, revise por aquí, a ver, el auditor, hay una revisión de tal dependencia, de tal cosa, todo eso se puede ir logrando. Vamos a trabajar, obviamente estamos en fase de construcción. Sí, claro, me queda clarísimo. Pero las denuncias van a ser de ese tipo, porque también está, además de los indicios que yo saco a colación a partir de observar mi entorno, incluso están las denuncias periodísticas. Claro. En este país los grandes casos de corrupción han surgido precisamente a raíz de las investigaciones periodísticas. Claro. Si no fuera por ese trabajo, como decías, de Carmen Aristegui, o el trabajo que hizo Animal Político y las empresas fantasmas de Duarte, como el trabajo que han hecho muchos medios, no nos habíamos enterado ni de Odebrecht, ni de la Casa Blanca, ni de todos y cada uno de los casos que se han documentado aquí mismo en Veracruz y en este gobierno. Hay muchos temas de denuncias periodísticas. Pero a ver también cuál es la fuente, digamos, la fuente periodística sabemos es sagrada. Claro. Pero bueno, se necesita ser muy sagaz de saber que mucha de la información que sale de las propias instancias gubernamentales. Claro, ahora sí desde adentro. ¿Con qué se alimentan muchos temas que le sirvieron al hoy gobernador para poder procesar y proceder contra muchos exfuncionarios? Porque salieron de adentro. Como seguramente hoy mismo habrá mucha gente de adentro que esté ya con muchas ganas de acercarse con el próximo gobernador y a llegarle algunas cosas que pueda, en su caso, estar enterado. Entonces ahí esa gente también, incluso unas cartas que luego publican medios, que dice, por favor omita mi nombre, pero fíjese que en mi dependencia está pasando tal o cual cosa. Esas cosas también hay que atenderlas, hay que ver, te digo, son indicios, te aportan elementos que se pueden seguir, no cerrarse pues a pedirle al ciudadano que te diga con pelos y señales dónde está el mal y entonces vamos a actuar, porque entonces estamos en la simulación. Caeríamos en lo mismo que ha sido, como dijiste, por años y años, programas y más programas. Por ejemplo, aquí en Veracruz, para no ir lejos, el anterior sexenio, ¿dónde estaba la Contraloría? ¿Qué hizo? ¿Dónde previno lo que pasó? Las propias fiscalizaciones que hubo, no hubo. Es decir, hubo omisión de muchos. En este propio gobierno, bueno, pues, al final... cuando se revisen las cosas en la teoría de recepción, si lo que aparezca será por omisión de funcionarios o por no cumplimiento de procedimientos y demás, pero esa parte pues hay que atenderla, es decir, no podemos quedar nada más en la teoría de que la corrupción es esto y vamos a combatirla, en los buenos propósitos, en los grandes temas que son muy padres para tomar café y discutir o para escribir y hacer artículos o ensayos motivacionales incluso de la cultura de la legalidad. La gente quiere resultados y solamente en la medida en que haya resultados, de que se vayan cerrando, se vayan reformando leyes, cerrando espacios, que se vayan sancionando los casos, de que el ciudadano sepa que ya, caray, yo ya no puedo hacer esto porque ya que yo me voy de largo con esto y me van a inhabilitar, me van a cesar. Es empezar a frenar. Yo decía hace rato que el contrapoder tienen que ser los ciudadanos. Hoy en la nueva composición política nacional y estatal hay un predominio de una fuerza política en el Congreso Federal y en el Congreso de Veracruz. Y corresponde con la misma fuerza política de quien será el presidente y con la de quien será el gobernador. ¿Dónde va a estar el contrapeso? A nosotros nos preguntaban, pues bueno, pero si no se elige el fiscal anticorrupción en esta legislatura y lo elige la otra, pues va a ser lo mismo, va a ser un fiscal a modo, porque la van a poner y va a responder. Bueno, decíamos, no tenemos la respuesta. Yo decía, y depende de la ética personal, del funcionario, del servidor, pero bueno, sin ser romántico, y realmente cómo vamos a lograr que quien sea el fiscal o quien sea el funcionario que me digas pueda estar acotado en su actuar, pues solo con los ciudadanos, solo en la medida en que el ciudadano presione, demande, participe, exija,
a través de todas las formas, desde Infomex, que puedes estar solicitando información por los mecanismos de transparencia, desde espacios como este de los comités de participación ciudadana en los sistemas anticorrupción, desde las diversas contralorías ciudadanas que hay a nivel en el gobierno al interior, en muchos procesos, ¿no? En las licitaciones que invitan a grupos de ciudadanos, pero hacerlo de verdad, o sea, tomarnos el papel en serio, porque los gravísimos problemas que tiene México han sido resultado de la apatía del ciudadano. El ciudadano nada más se queja, cuestionamos, nos enojamos en el café, decimos cosas, vamos y votamos, a veces ni votamos, ¿para qué voto? Si eso son lo mismo. Y pues ahí los deja solos y ahí están los resultados. Y cuando venga la siguiente elección, volvemos a tomar el cafecito y volvemos a enojarnos y mira qué poco, que no cumplieron, que qué mal, y etcétera. Es hoy, es en este momento, la coyuntura es propicia para que salgamos y exijamos. Si hoy se están anunciando nombramientos en la Plaza Lerdo, pues también en la Plaza Lerdo podemos decir cosas. Es decir, en una expresión genuina de los ciudadanos, genuina porque también hay manipuleo y también sabemos que se mueven muchos intereses, pero una expresión genuina de podernos articular, agrupar diversas, las ONGs, hay miles de expresiones sociales, expresiones ciudadanas que están trabajando por diversas causas, desde los derechos de los animales, por las cuestiones ecológicas, por los derechos de las mujeres, por lo que me digas. Son grupos que están generando dinámicas que buscan respuestas de autoridad, respuestas del diseño institucional, y ya diseños como el de los sistemas anticorrupción, donde ya en un tema muy concreto y muy sensible como es este, hay grupos de ciudadanos, pues tenemos que todos darnos la mano. Esa es la manera. Si dejamos, pensamos que ya, bueno, pues a ver, ojalá nos vaya bien con este gobernante, ojalá nos vaya bien con este presidente, ojalá estos diputados nos hagan mejores que los anteriores. Si los dejamos a los actos de fe, no, el final será el mismo. El mismo. Ya sabemos, esta película ya la vi y ya sé cómo termina. Si quieres obtener los mismos resultados, haz las mismas cosas. No participes, confórmate en vivir al día, cada quien sus gustos, intereses y lo que tú quieras, pero en la parte pública, lo que nos convoca y nos requiere, que es participar. Si no cambiamos lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a obtener los mismos resultados, el mismo hartazgo, la misma decepción, el mismo desencanto. Si cambiamos, invertimos las claves y de verdad le empezamos a entrar entre todos, el resultado va a ser otro. Vamos a una pequeña pausa y regresamos, Emilio, justamente para el cierre aquí de Agenda TV. No se nos despegue. Esto es Agenda TV, regresamos. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial.
Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando y seguimos platicando aquí con mi buen amigo Emilio Cárdenas Escobosa. Emilio, ya vamos a la recta final. Sí, Tomás. La neta, para quienes nos están viendo, ¿es posible? Yo creo que es posible. Llegar a un escenario en el que vayamos avanzando, como he dicho varias veces, cerrarle espacios a los hechos de corrupción, el obligar que se castigue a todo el que delinque de cualquier naturaleza, y creo que es posible ir creando conciencia en la gente, en la sociedad, en nuestra familia, en las escuelas, en las jóvenes generaciones, que no podemos seguir por este camino, que este camino nos lleva al despeñadero, y México ya se fue, estamos en una situación terrible por no atenderlo a tiempo. Se puede, hay ejemplos internacionales de que sí se puede, de que han cerrado esos espacios, de que han hecho leyes más severas, de que ha habido un cambio de mentalidad y sobre todo actuaciones judiciales que han sido así ejemplificantes. Se acabó, digo, sin llegar al extremo de países como quería el Bronco de mocharles la mano, claro. Pero sí medidas severas de control, de sanción, se puede. Pero creo que ello va a depender en gran medida en que interioricemos cada quien la necesidad de vivir en un país donde la legalidad sea el día a día. O sea, no vivimos en una selva, no estamos aquí a ver a quién me friego todos los días, que me despierto a ver a quién voy a molar. No, en medida en que solamente entre todos nos podemos ayudar. Decía Paulo Freire, el pedagogo brasileño, sí, claro. Nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo, ¿no? Él decía, la salvación se da en comunión. Juntos es la única manera. Sí se puede, de que se puede aprovechar los espacios como este comité, todas las Contralorías Ciudadanas, cada ocasión y oportunidad que tengamos algo que decir, decirlo, expresarlo. El que escribe, el que tiene un micrófono, la posibilidad de comunicarse, el que con sus compañeros de oficina, de escuela, puede salir a la calle, expresarse, manifestarse. Yo creo que necesitamos una gran movilización social, no dejar que nos mediaticen, claro. No dejar que este gran impulso que se vivió y que se vio, y creo que tuvo un gran impacto en todos, sobre todo en la política, los políticos tradicionales que no acaban de digerir el nuevo escenario, claro. Pero para la sociedad es una gran oportunidad de no decir, ya pasó, me voy a mi casa. Hoy es cuando tenemos que salir. El presidente López Obrador, el virtual presidente de México, hizo 1000 ofertas de campaña. Pues en nosotros está pedirle que las cumpla. Claro. El que va a ser gobernador, el ingeniero Cuitlao García, también, y también nosotros está plantearlo, no dormirnos en los laureles. Creo que es una gran oportunidad, y de que se puede, se puede. No es de un día para otro, evidentemente, porque es un problema aquí en México de décadas y décadas, digo, ya enraizado, ya con repercusiones muy graves, sin contar desde luego pues, la parte personal, que tenemos también que irnos haciendo más apegados a códigos de ética que nos hacen mejores personas, ¿no? Claro, hay una frase que pareciera ya muy choteada, como dice el dicho, de que los buenos somos más. ¿Sí? Y se ha choteado tanto, se ha repetido tantas veces que terminamos por no creerlas. Sin embargo, en la medida que todavía podamos salir a las calles y que no nos estemos matando los unos a los otros, claro. Creo que esa es la prueba de que hay una posibilidad, hay una enorme ventana de oportunidad, Emilio, justamente para eso que estamos comentando, que el combate a la corrupción, si somos los buenos más, porque efectivamente no salimos y nos matamos, yo creo que sería un buen chance, ¿no? Sí, yo creo que mira, en las oportunidades que la adversidad se ha puesto frente a nosotros como sociedad, como los recientes sismos del año pasado, los de hace 30 años, o cuando hay fenómenos naturales, o sea, cómo emerge esa solidaridad, de veras que conmueve ver a la gente tan preocupada, ayudar a su hermano, al prójimo, al vecino, a rescatarlo, ayudarlo si se inundó
la ciudad o el municipio. O sea, ese sentimiento de pertenencia a una colectividad que nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos ante esas pruebas tan difíciles. Yo creo que hay que sacarlo ante una prueba también igual de difícil, que a lo mejor no tiene el impacto que se inundó mi casa, pero también va a arrasar con mi casa si yo no le pongo un freno, que es la corrupción, que es la perversión del acto de gobierno, llevarlo ya a extremos donde el interés particular es el que prima, ¿no? Ya lo público pasa a segundo plano. Hay un divorcio enorme, absoluto, una brecha entre gobernantes y gobernados, ellos viven en un mundo feliz, etcétera. Y yo creo que hoy, al menos lo que está planteando quien va a ser el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ponerle freno a privilegios, de ponerle freno a los altos sueldos de los funcionarios, a reducir presupuestos como el del Congreso o de la Corte, que tanto están causando un revuelo, o aquí el propio gobernador electo que ha dicho que va a adecuar y se va a guiar, digamos, por esa política, que va a haber un tope salariales. O sea, a mí me parece eso es excelente y la gente lo está recibiendo bien. Lo recibe bien, porque ¿cómo es posible, que haya un servidor público que gane 600,000 pesos, un ministro de la Corte, y que diga que él recibe esa cantidad porque pues con eso garantiza su autonomía y su independencia? Y dice, pues que ese es el precio entonces que te tengo que dar para que no tuerzas la ley. O sea, tu ética no es tu fortaleza, sino que te paguen tanto. Así es, los diputados que dicen cuando viene la hora de debaten todo el año, ¿no? Dice, a veces se insultan y se pelean, pero cuando viene diciembre y van a votar, si les dan un bono, todos automático. Ahí no hay oposición. Eso el ciudadano lo ve y dice, no es posible. Yo vivo al día, o conozco gente que medio vive y sobrevive. Claro. Qué difícil es para los jóvenes que egresan de las universidades empezar a trabajar, lograr tener, no sé, su primer carro. Hoy es un sueño para muchos, porque ya no se puede lo que hace 30, 40 años. Decían, no, pues salgo de la universidad, ya puedo... No, ya la educación dejó de ser un factor de movilidad social. Eso, ya no. Entonces, eso, y volteas de repente al mundo feliz de los políticos, y acá las fortunas, y nadie dice nada, se tapan todos con todo. Eso ha sido el día a día. Hoy llegamos a un momento en que se están anunciando cosas que me parece que será muy interesante evaluar, de reducir sueldos, de eliminar privilegios, de acotar las cosas, de darle una nueva orientación al servicio público. Ojalá, yo deseo de verdad de todo corazón que así sea, que se pueda procesar bien y que la sociedad empuje eso. Pues si a eso nos da gusto, que ya les amarren las manos a muchos, pues vamos a ponernos para que se las amarren bien fuerte, ¿no? Claro. Oye, Emilio, este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tendrá la posibilidad, la apertura para, si yo pertenezco a un colectivo, de un observatorio ciudadano, sí, en las Chuapas al sur, o en el norte de Ziapánuco, o en cualquier parte del municipio, ¿puede haber algún tipo de intercambio, relación institucional, acuerdo, convenio de participación con ustedes? Sí, claro. ¿Cuál sería el mecanismo de esto? Sin duda, no, eso es más parte de las atribuciones legales que tenemos, vincularnos con expresiones y organizaciones sociales que estén viendo temas que sean relacionados con la materia. Nosotros ahorita hemos empezado, como te decía, algunas reuniones con diversas organizaciones y grupos. Vamos a empezar una serie de giras, vamos a hacer foros, vamos a convocar a todos estos grupos de todos, así que de Pueblo Viejo a las Chuapas. Perfecto. Para que podamos hacer sinergia y llevar temas y que esto se esté debatiendo, discutiendo en el seno del órgano de gobierno del sistema anticorrupción. Vamos a trabajar, como te decía, en aplicaciones, vamos a tener nuestra página web donde podrán la gente estar en contacto. Es decir, esto nos obliga al grupo ciudadano a tener un espacio de recepción inmediata y ágil con los grupos, con las organizaciones, con las inquietudes de gente, lo mismo pescadores, lo mismo agricultores, cafeticultores, de todo. Todos los sectores, todos los grupos de profesionales, grupos de empresarios y desde luego de instituciones académicas, que ellos tienen incluso ya desarrollos de propuestas de reformas o de mecanismos para ir haciendo mejor pues la normatividad y las leyes para que esto entre todos lo echemos a andar bien. Perfectísimo, mi estimado Emilio, pues no me queda más que agradecerte y palabras finales para que le quieras
lo que le quieras decir a nuestro auditorio. No, pues decirles que es de verdad un esfuerzo que creo que vale la pena. Sin duda vale la pena sumar en esta tarea que es tratar de moralizar la vida pública, cerrar los espacios a la corrupción, que se sancione, que se combata la impunidad, pero sobre todo creo que la tarea está en nosotros, en fomentar en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestros entornos, esta cultura de la legalidad que tanta falta nos hace. Yo creo que es el reto que tenemos, vale la pena hacerlo, y en el Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, pues esa es nuestra tarea. Para eso nos anotamos, afortunadamente estamos aquí sentados en esa mesa, o ahora como se lo platico a Tomás, y con las ganas de poder tener una vinculación muy directa y poder trabajar juntos para cumplir los objetivos del sistema anticorrupción. Mi estimado Emilio, un placer nuevamente platicar contigo, dialogar. Y Agenda MX, Agenda TV, pues es un espacio que estará abierto siempre para todo lo que ustedes consideren pertinente comunicar, dialogar, debatir aquí, de cara a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Bien, pues este fue el diálogo con Emilio Cárdenas Escobosa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz. Soy Tomás González Corro. Saludos.